Muy buenas tardes, muy bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del seminario Neurociencias y Pedagogía, cuyo objetivo es tender puentes entre disciplinas que aportan al aprendizaje y al bienestar humano. Contarles un poco el contexto en que se organiza este seminario. Este encuentro está dirigido a estudiantes, académicos y personas interesadas en cursar uno de los 12 programas de posgrado de la UNCE: doctorado en educación, magíster en didácticas contemporáneas de las artes visuales, en ciencias aplicadas al movimiento y la cognición, magíster en ciencias con mención en entomología, magíster en filosofía, magíster en didácticas integradas para la educación básica, también magíster en educación con mención en gestión pedagógica en educación superior, dos magíster en educación con mención en currículum de evaluación y evaluación educacional o gestión educacional, magíster en educación especial, magíster en didáctica de las ciencias naturales y las matemáticas, magíster en política educacional y magíster en educación física, salud y deporte. Para mayor información de estos programas de posgrado, pueden revisar la página posgrados.umce.cl. En esta ocasión, este seminario, que incluye 3 sesiones, hoy estamos en la segunda sesión, es organizado por el Magíster en Didácticas Integradas para la Educación Básica, que tiene como propósito fortalecer prácticas profesionales a partir de la formación de líderes para la innovación educativa en el nivel de educación básica, constituyéndose en un espacio de investigación y desarrollo con paradigmas que consideren a las infancias como sujetos de derecho, protagonistas de su propio aprendizaje y de la forma de conocer el mundo al vivir y ser parte de él, desde y con los otros. Contarles que en esta ocasión, en nuestra segunda sesión, estamos muy contentos de poder contar con la participación del doctor Ricardo Piñas Muñoz, quien es profesor de Biología y Ciencias Naturales titulado en la UMCE, pero además es doctor en Ciencias con mención Biología Molecular, Celular y Neurociencias por la Universidad de Chile y postdoctorado en Neurociencias por la Universidad de Santiago. Ha desarrollado pasantías postdoctorales en la Universidad de Erlangen, Nuremberg, en Alemania, y además es miembro de la Sociedad Chilena de Neurociencias. Eh, El profesor Piña tiene 14 publicaciones en revistas internacionales WOS en el área de la neurofisiología celular y molecular y 2 capítulos de libros. Actualmente es investigador responsable de 2 proyectos, uno Fondesit de iniciación y un DIUMSE. Y además se desempeña como profesor titular en el Departamento de Biología de la UMCE, dictando las cátedras de Biología Celular, Biología Molecular y Neurofisiología. Sus líneas de investigación incluyen tópicos relacionados con la fisiología a nivel celular y molecular de neuronas del sistema nervioso central y periférico. También participa como profesor invitado en el curso de neurociencias para la carrera de medicina de la Universidad de los Andes y como miembro del Comité de Ciencias PAES-DEMRE de la Universidad de Chile. El título de su ponencia hoy, como ustedes vieron en la gráfica inicial, es Bases moleculares del aprendizaje. Ahora les voy a contar la modalidad de trabajo de estas sesiones. Vamos a contar con la exposición del doctor Piña, eh, que más o menos va a durar 45 a 50 minutos. Eh, Luego de ese momento que él nos va a exponer sus líneas de investigación, la temática de bases moleculares del aprendizaje, se asigna un tiempo para preguntas. Ahí les quiero pedir que puedan escribirnos por el chat con un mensaje directo a mí. Mi nombre es Victoria Garay Alemani, soy doctora también en tecnología educativa por la Universidad de Salamanca y actualmente me desempeño como coordinadora del Magíster en Didácticas Integradas para la Educación Básica del departamento de la UMCE, este mismo departamento de la UMCE.
Entonces les pido que los chats, las preguntas las puedan mandar por mensaje directo a mí, ¿cierto? Y así poder leerlas y si se repiten, leo una solamente. Y luego también de ese minuto de que el doctor Piña pueda generar este diálogo con nosotros, si nos da tiempo, podemos abrir algunos micrófonos para generar algunas preguntas específicas. Entonces, sin seguir más explicando todo esto, dejo con ustedes a quien generosamente nos va a presentar su trabajo, el doctor Ricardo Piña. Está muy contento porque es primera vez que es invitado a una de estas instancias. Bueno, no lleva mucho tiempo trabajando en nuestra universidad, pero una larga trayectoria por lo que me acaban de escuchar en la temática de la neurociencia. Queremos aprender de esto, creemos que es un saber que es necesario para los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas y también en las aulas universitarias. Estamos contentos de poder aprender con la ayuda de este destacado profesor. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Y se ve la presentación. Se ve la presentación. Ya, perfecto. Muchas gracias a todos los presentes. Estaba mirando quiénes estaban ahí. Quiero agradecer especialmente al profesor Marcial Beltramí, que fue mi profesor en pregrado, digamos, y a la profesora Griselda Ruiz, que también la vi que está ahí, que fue mi profesora de fisiología, con quien yo le tomé este amor a la neurociencia. Así que, en particular, gracias a ellos por acompañarme acá. Bien, como decía la profesora, voy a hablar sobre las bases moleculares del aprendizaje. Mencionar que esto es un capítulo realmente muy extenso. Podrían, digamos, este tópico en el curso de pregrado son varias clases que discutimos con los estudiantes. Así que ahora, en 40 minutos, quizá un poquito más, voy a tratar de hacer una síntesis muy general para dar paso a contarle algunas cosas que hemos hecho en términos de, digamos, cómo es que ocurren estos procesos de aprendizaje, de memoria y aprendizaje, que van bastante de la mano. Entonces, esa es como el objetivo. Quería partir con esto. El mes pasado tuve el privilegio de estar en Egipto y la verdad es que me llamó mucho la atención este papiro que ustedes pueden ver, que es del año 1300, que se llama el Juicio de Osiris, donde acá lo que muestra básicamente es que el difunto, se ve el puntero, ¿verdad? ¿Se ve el puntero? A ver, sí, ahí se ve en color Sí, ya. rojo, ¿cierto? Sí, acá. Ahí Entonces, sí se sí. ve. Entonces acá el difunto era llevado frente a Osiris para que ser juzgado, digamos. Y en base a eso, esta persona iba al paraíso o era condenado a la muerte eterna. Y una cuestión interesante que me llamó mucho la atención, que si ustedes se fijan en esta vasija, se evaluaba si esta persona había sido buena o mala cuando estuvo viva, digamos, en la vida terrenal. ¿Y qué es lo que contenía esta vasija? El corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque en el antiguo Egipto se creía que el corazón era el órgano principal de la mente, la cognición, de la personalidad, de los recuerdos, etcétera. Y es por eso que la única víscera que no sacaban los egipcios cuando hacían sus momias era el corazón. La momia se iba con el corazón, ¿sí? Sin embargo, sabemos, algunos siglos después, ¿verdad?, que en realidad todos estos procesos de la cognición, personalidad, recuerdo, aprendizaje, no residen en el corazón, sino que residen en el cerebro, ¿sí? Entonces, aquí hay dos conceptos clave que van bastante de la mano y que más que todo es como una definición semántica, una diferencia semántica, porque cuando miramos lo que pasa a nivel molecular en el cerebro, son procesos que van muy de la mano, que son el aprendizaje y la memoria. Entonces, entendemos como la definición del libro de aprendizaje es el cambio en la conducta que resulta tras la adquisición de un conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Y la memoria va a ser el mecanismo por el cual el individuo procesa este conocimiento o este aprendizaje, lo almacena y después de cierto tiempo lo puede recuperar, ¿sí? Y ahí es importante hablar de la naturaleza de ese almacenamiento. El ejemplo que yo siempre doy, uno no se acuerda lo que comió el 5 de julio del año 2023, lo que almorzó en esa fecha, ¿verdad? Pero uno sí se acuerda siempre, ¿verdad? El nombre de la mamá, por ejemplo, o el nombre del hijo, ¿sí? Entonces, cómo se almacena esa información, cómo se almacena ese aprendizaje, depende en gran medida también de la naturaleza que tiene esa información. Ahora, ¿qué es lo que sabemos en términos generales de lo que pasa en el cerebro? Y lo que pasa en el cerebro es de todo, excepto que nada cambie, ¿sí? El cerebro es un órgano tremendamente plástico a lo largo de la vida.
Si ustedes se fijan acá en este esquema, en esta foto en realidad, nos muestra corte histológico, o digamos hay un esquema de corte histológico de neuronas en distintas etapas del desarrollo. Entonces acá en el nacimiento, acá en humanos, a los 2 años de edad y esto a los 6 años. Entonces lo que uno ve es que hay un aumento importante en la densidad de neuronas y conforme avanza el tiempo, esa densidad de neuronas va disminuyendo. Y eso queda bastante claro acá en este gráfico que ustedes pueden apreciar aquí, donde vemos en rojo, tenemos en negro, perdón, que es lo más general, está el total de sinapsis cuantificadas, ¿ok? En función del tiempo, desde el nacimiento hasta, fíjese, dice los 70 años. Entonces vemos que hay un aumento en los primeros años, ¿verdad? Y luego de ese aumento, conforme el individuo va alcanzando la adolescencia, la madurez y va envejeciendo, va disminuyendo. Y esto es súper importante, saber esta cinética de la plasticidad cerebral, sobre todo en quienes son educadores, porque si ustedes se fijan, el pic de conexiones sinápticas se da precisamente en los primeros años de vida. Entonces eso es realmente crítico. Eh, yo como especialista siempre digo algo que puede resultar un poco impopular, pero igual lo digo, que yo creo que si los recursos, entiéndase recursos monetarios de los países, son escasos, para educación o son limitados, yo creo que debería invertirse fuertemente en los primeros años de infancia, porque como se ve acá, es ahí donde la plasticidad sináptica es enorme. Entonces el cerebro de los niños es una verdadera esponja. O sea, el potencial que tienen los niños es enorme. Y si ese potencial no se trabaja, ¿verdad? Desde el aula, desde lo formal, se pierde ese potencial, ¿sí? Entonces, claro, como las guaguas no pueden salir a marchar, los recursos en educación principalmente se dirigen hacia el mundo universitario, que está bien, sin duda. Pero yo creo que se ha descuidado mucho esta parte de la infancia, con todo el potencial, digamos, biológico que está presente acá. Así que es un tema que no hay que olvidar, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que, aparte de cuantificar o estimar qué pasa con el número de sinapsis, hay ciertas pruebas que se han hecho históricamente para evaluar estos cambios funcionales en el cerebro? Y esto es uno de los ejemplos clásicos, donde este monito, este tipo de primates, se estudiaba, por ejemplo, qué es lo que pasaba con esto que ustedes ven acá, es el mapeo de la corteza cerebral sensorial de estos monos, y cada una de estas regiones corresponde a neuronas que se activan o que tienen un rol, un funcionamiento con los distintos dedos, con los 5 dedos de la mano de este mono. Entonces uno ve que más o menos hay ciertas regiones delimitadas que se van a ir activando en función del movimiento de esos dedos, ¿ya? Entonces acá el experimento clásico es en donde se amputa uno de estos dedos, ¿sí? Entonces la amputación de uno de estos dedos lo que trae es que hay un aumento, por ejemplo, ustedes pueden apreciar acá en este esquema, hay un aumento en ciertas regiones, ¿sí? Eh, en realidad, acá está un poco más claro, perdón, aquí, donde acá están las 5 regiones y aquí ocurrió, digamos, la amputación de uno de estos dedos, que básicamente esta región 3 que se muestra acá, y no es que esas neuronas que regulaban o participaban en el control motor o sensorial de ese dedo se pierdan o se mueran, sino que van a ir adquiriendo funciones de los dedos adyacentes, ¿sí? Entonces, esto lo que nos demuestra, o este fenómeno lo que está dando cuenta, es precisamente estos fenómenos de plasticidad sináptica o plasticidad cerebral, donde las neuronas son capaces de adaptarse y reorganizarse frente a cambios como lo que se mostraba acá, que es la amputación de un dedo, ¿verdad? Eh, otro tipo de antecedente que también nos muestra esto de la plasticidad y que se ha hecho en humanos es que hay artículos, este es un artículo relativamente reciente, tiene 2 años, en donde se evaluó mediante modelamiento y mediante imágenes cerebrales si es que existía alguna relación con el coeficiente intelectual y cambios a nivel cerebral, ¿sí? Entonces acá tenemos la prueba del coeficiente intelectual, que en una población normal se distribuye gaussianamente, como ven acá, y lo que se vio fue que se analizó que las personas o los individuos que tenían un bajo coeficiente intelectual tenían, o un bajo IQ, mejor dicho, tenían diferencias importantes a nivel estructural en el cerebro. Y esas diferencias estaban dadas porque a nivel de la corteza, como ustedes pueden apreciar acá en el esquema, la corteza cerebral, el grosor era más pequeño en comparación a individuos que tienen un mayor coeficiente intelectual. Aquí la corteza es mucho mayor.
al momento de evaluar qué es lo que pasaba con las neuronas de la corteza cerebral, que es una región tremendamente importante en todos estos procesos de memoria y de aprendizaje, lo que se vio es que más que un aumento en el tamaño de las neuronas o en la cantidad de neuronas, lo que aumentaba es el árbol dendrítico, que son estas líneas que ustedes pueden apreciar acá, ¿verdad? Que es precisamente los inputs de la neurona, o sea, los puntos con los cuales se conecta con otras neuronas. Entonces parece que hay una relación directa entre este mayor coeficiente intelectual y la mayor cantidad de puntos de conexión sináptica que puede tener esta neurona, ¿sí? Más que un aumento propiamente tal en la cantidad de neuronas. Y lo otro interesante es que por estos modelamientos o con modelamientos, además se estipuló que la propagación de los potenciales de acción, que es finalmente el mecanismo por el cual las neuronas se comunican, era mucho mayor en estos individuos que tenían un mayor árbol dendrítico y un mayor grosor de la corteza cerebral, asociado a a una mayor puntuación en estas pruebas de coeficiente intelectual. Entonces, hay un correlato entre esto que es inteligencia, digamos, con cambios a nivel estructural, ¿sí? Otro aspecto importante dentro de este gran paraguas de la plasticidad sináptica es que en adultos, en mamíferos, ocurre neurogénesis, en humanos en particular, ¿sí? Hasta hace algunas décadas atrás, el dogma era que la neurogénesis o la formación de nuevas neuronas estaba ausente del sistema nervioso central, que no ocurría. Sin embargo, ya hace bastante tiempo sabemos que hay neurogénesis y esa neurogénesis en humanos está circunscrita a esta región del cerebro, ¿verdad? Que voy a hablar bastante de ella un poco más adelante, que es el hipocampo, ¿sí? El hipocampo, acá podemos ver que esto que ustedes ven son neuronas o un esquema de neuronas, y aquí hay una región bastante particular que se llama giro dentado, que la estoy mostrando acá, bueno, que acá se muestra en color verde. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta región del giro dentado ocurre una neurogénesis. Hay formación de nuevas neuronas en adultos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, en el esquema nos muestra estos precursores neuronales que bajo cierta influencia pueden diferenciarse a neuronas maduras, que son totalmente funcionales. Dentro de esos estímulos que promueven esta neurogénesis en adultos, se encuentra, por ejemplo, el ejercicio, la lectura, la socialización, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque se ha visto que estas actividades cotidianas lo que hacen es que, entre otras cosas, generan un aumento en los niveles de ciertos factores neurotróficos, como es el caso del BDNF, ¿sí? Ahora, la pregunta que alguien podría hacerse es que, a ver, ¿cuál es la función más allá de esta neurogénesis? Porque esta región llamada hipocampo es una región que es crítica en los procesos de memoria y aprendizaje. Entonces, lo que se ha visto es que esta neurogénesis es necesaria para afianzar estos procesos y que además está directamente relacionada con el deterioro cognitivo, con cuadros de depresión y con cuadros de ansiedad. O sea, una disminución en esta neurogénesis favorece, por ejemplo, el surgimiento de cuadros de depresión, de ansiedad, etcétera. Entonces, es realmente relevante, digamos, que ocurra esta formación de neuronas en estado adulto, que como yo les decía, es bastante pequeña o está bastante poco representada en la especie humana en comparación a otro tipo de individuos. Si ustedes se fijan acá, este esquema nos muestra la neurogénesis en adultos en función de distintas especies de animales relacionados con la habilidad cognitiva. Entonces, una lectura rápida de este gráfico nos dice que, en términos generales, ¿verdad? Un humano tiene una mayor habilidad cognitiva que una rana, ¿sí? Eso es lo que muestra el gráfico. Sin embargo, la neurogénesis en una rana adulta, fíjese, es altísima. O sea, ¿cuánto será eso? 70, 60%, en contraste a lo que pasa con el humano, ¿sí? Entonces, tal parece que a medida que aumenta la habilidad cognitiva, disminuye la neurogénesis en adultos. Y lo que se ha establecido, o hay estimaciones que dicen que más o menos hay del orden de 700 nuevas neuronas que podrían ir incorporándose en esta región del hipocampo por día, dada esta neurogénesis, y eso representaría menos entre el 1,5 a 1,7% del recambio total de neuronas durante la adultez digamos, en el hipocampo. Entonces, es residual, si ustedes quieren, es muy pequeño, es muy pequeñito el porcentaje,
Sin embargo, como les decía, parece que tiene un rol importante en consolidar estos procesos de memoria y aprendizaje y que además resulta crucial desde una perspectiva patológica. Ya les decía yo, ansiedad, depresión, etcétera. Entonces acá una pregunta obvia que surge es, bueno, ¿por qué entonces, a medida que hay mayor habilidad cognitiva, esta neurogénesis disminuye? La verdad es que no hay una respuesta clara o una respuesta contundente. Sin embargo, lo que se sugiere es que, como en el caso de nosotros, la cantidad de información que almacenamos, lenguaje, visual, escritura, etcétera, etcétera, es tan grande que de alguna manera conviene, entre comillas, es una explicación antropocéntrica si ustedes quieren, pero entre comillas conviene que la estructura neuronal, la estructura sináptica, sea más bien estable. O sea, que no tenga una dinámica de constante cambio. ¿Sí? Entonces sería como una explicación del por qué esta aparente paradoja. ¿Sí? Y dentro de este concepto de la plasticidad sináptica, algo que es realmente crucial obviamente son las neuronas y dentro de esto las espinas dendríticas, ¿sí? Que acá son como estas pelucitas que ustedes ven, que están ubicadas, están depositadas en las dendritas, que la verdad es que son las grandes olvidadas de la neurociencia porque en términos generales la gente dice, ah, sí, la neurona, dendrita, axón eh, y la arborización terminal, que es acá, ¿verdad? Pero nadie menciona las espinas dendríticas y las espinas dendríticas son críticas porque ahí reside la maquinaria sináptica, es decir, todas estas proteínas que están involucradas en la sinapsis, ¿sí? Y lo que nosotros sabemos a día de hoy es que estas espinas tienen procesos de maduración y uno las puede clasificar, digamos, en una primera instancia en distintas formas o en distintos tipos de morfología, como las que muestra acá, siendo esta última, en la tipo hongo o mushroom, en la que presenta una mayor madurez. ¿Por qué? Porque al tener una cabeza más grande, hay mayor espacio para insertar esta maquinaria proteica, que es la que regula estos procesos sinápticos. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, esta es una imagen de mi laboratorio donde podemos ver acá tres neuronas en hipocampo de ratón y acá con un mayor aumento, ustedes ven acá en las flechas, estoy indicando precisamente estas espinas dendríticas que como yo les decía, se pueden clasificar en función de esta morfología y obviamente esta clasificación dice relación con el aprendizaje, o sea, el aprendizaje puede modular estas espinas dendríticas, reforzando entonces esta idea de que el cerebro es un órgano tremendamente plástico, ¿sí? O sea, insisto, lo que menos pasa en el cerebro es que todo esté estático, ¿ya? Ahora bien, ¿dónde parte toda esta historia de estos procesos de memoria y aprendizaje, de las bases moleculares de esto? Vienen de este señor, este científico norteamericano, Eric Kandel, que él describió esto a partir de un modelo bastante sencillo, como es esta babosa, que es un molusco marino, que tiene un tipo de aprendizaje bastante rudimentario, pero que cuando fueron a mirar las bases moleculares de esto y después se comparó con lo que ocurre en mamíferos, encontraron que no hay grandes diferencias a nivel molecular en los componentes que están participando en estos procesos de memoria y de aprendizaje. Entonces, el experimento, yo entiendo que la clase pasada, perdón, en la charla pasada, el exponente mostró algo de esto, así que por si hay público que se lo repite, lo voy a resumir, voy a hacer como un resumen en realidad, donde aquí está el animal, un esquema del animal, y acá tiene una branquia, y esta branquia se contrae. Entonces, al tocar esta estructura que se llama sifón, la branquia se contrae. Si yo toco esta branquia muchas veces, como el tocar el sifón, perdón, si toco este sifón muchas veces con una varilla, un palito, eso no es un peligro para el animal. Entonces, después de cierto tiempo, el animal, comillas, aprende a que ese estímulo no es nocivo, no es peligroso y deja de responder o disminuye su respuesta, es decir, disminuye la contracción de la branquia. Sin embargo, si yo le doy, y es lo que decía el profesor Candel, si se le aplica una descarga eléctrica en la cola, se potencia, eso sí es un estímulo lesivo para el animal y ahí la respuesta se potencia, ¿sí? Entonces, para mostrarle esto, acá hay un video en donde se ve este experimento, acá está la babosa, de hecho este experimento lo hace el mismo profesor Candel, eh, donde podemos ver, voy a, sí, no sé por qué no se reproduce el video, eh, ahí sí. Entonces, ahí está la branquia,
eso amarillo es la branquia y esa es el sifón. Entonces ahí se va a tocar el sifón, vean, y la branquia se contrae, se achica un poco, ¿sí? Entonces ese, ahora se va a dar una descarga eléctrica en la cola y ven que la branquia se contrae mucho más. ¿Sí? Entonces, lo que nos muestra esto, lo que nos muestra este sencillo experimento, es que el animal tiene un aprendizaje bastante rudimentario en el cual aprende dos cosas. Primero, aprende que si le tocan el sifón con un palito, después de N veces, deja de responder porque no es un estímulo nocivo. Sin embargo, si le tocan la cola, con una descarga eléctrica, responde masivamente porque es un estímulo peligroso. Entonces, el animal aprende eso y además aprende a discriminar dentro de estos estímulos, ¿ya? Entonces, ese fue este modelo inicial y con ese modelo inicial luego se fue describiendo qué es lo que pasa a nivel molecular con este tipo de aprendizaje bastante rudimentario. Una cosa importante de el por qué Aplicia resulta un modelo interesante de estudio porque tiene este aprendizaje rudimentario que yo les decía y porque además tiene poquitas neuronas, tiene del orden de 20.000 neuronas aproximadamente. Entonces es bastante sencillo, entre comillas, poder hacer el seguimiento de las conexiones sinápticas. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con un roedor, con un ratón, que tiene del orden de 70 millones de neuronas, o lo que pasa en el caso de nosotros, que en promedio se estima que tenemos del orden de 100.000 billones de neuronas. Entonces es bastante más complejo hacerle el tránsito directamente hacia lo que pasa en humano, ¿verdad? Entonces esto, no voy a entrar en el detalle de explicar el paso a paso de estos mecanismos moleculares, solamente describir acá que estas son neuronas. Aquí tenemos tres neuronas de este animal, de Aplicia. Entonces acá hay una neurona presináptica y acá abajito una neurona posináptica y acá hay otra neurona que se llama una interneurona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se estimulaba la neurona, perdón, a esta babosa? Se estimulaba esta vía sináptica, se liberaba un neurotransmisor que se llama serotonina, paréntesis, nosotros también tenemos serotonina, y se unía a estos receptores. Y estos receptores lo que hacían es que de alguna manera aumentaba la liberación de vesículas con neurotransmisores. Y ese neurotransmisor que se liberaba llegaba a esta neurona postsináptica y aumentaba la respuesta, ¿verdad?, del animal en el caso de que se le estimulara con una descarga eléctrica. Entonces, si el animal, comillas, aprendía a que la respuesta tenía que ser más grande, si el estímulo era eléctrico, ¿ya? Este tipo de receptor que se libera acá se llama glutamato. ¿Y qué es lo que sabemos a día de hoy? A día de hoy sabemos que en la sinapsis del hipocampo en nosotros y en los mamíferos en general también son mediadas por glutamato. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo les mencionaba hace un rato atrás, que en el fondo cuando miramos lo que pasa a nivel molecular entre una célula de un animal tan sencillo, entre comillas, como esta babosa, respecto a nuestras neuronas, las cosas no son tan distintas. ¿Sí? Eh, Y así como ocurre con nosotros, ese ejemplo que yo les daba de esta memoria de corto plazo, yo me puedo acordar lo que almorcé ayer, pero seguro no me acuerdo lo que almorcé hace 3 meses atrás, un día lunes, pero sí me acuerdo el nombre de mi mamá o de mi abuela. Eso hace que nos presenta este concepto de una memoria a corto y largo plazo. Y este fenómeno, o de aprendizaje. Y este fenómeno también está presente en Aplicia y lo que ellos encontraron, lo que encontró el profesor Kandel, es que en el caso de este aprendizaje y esta memoria a largo plazo, incluía la activación génica. ¿Sí? Se activaban ciertos tipos de genes en las neuronas de esta babosa y esos ciertos tipos de genes hacían dos cosas en términos muy generales. Seguían aumentando la liberación de este neurotransmisor glutamato, por un lado, y por otro lado se sintetizaban nuevas proteínas que lo que hacían es que aumentaba el número de conexiones sinápticas. Y eso es tremendamente clave porque lo que vamos a ver un poco más adelante es que eso pasa también en humanos, el aumento de de las conexiones sinápticas cuando uno va aprendiendo y va memorizando cosas. De hecho, si ustedes recuerdan las primeras diapos que les mostré, esta asociación que se hacía entre el IQ, este coeficiente intelectual, y el árbol dendrítico de las neuronas era mucho mayor, lo cual sugiere que el número de conexiones sinápticas también es mucho mayor. Y para aumentar esas conexiones sinápticas hay que generar cambios morfológicos en la neurona y esos cambios morfológicos en la neurona suelen estar acompañados de cambios en la expresión génica, que es lo que estoy mostrando acá. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, en el esquema, esta patita que ustedes ven acá más pequeña corresponde a un nuevo punto de conexión sináptica después de una estimulación
que hizo que este animal aprendiera y memorizara en un periodo de largo plazo. ¿Ya? Con estos estudios, en este modelo sencillo, ¿verdad? El profesor Kandel recibió el premio Nobel de Medicina en la década del 2000. Y estos estudios los realizó en la década del 70. Entonces, súper bien. Pero fíjese que al menos 10 años antes, al menos 10 años antes en Chile, había gente que estaba haciendo experimentos de, de cambios que ocurrían asociados al aprendizaje, ¿ya? Y eso yo siempre trato de destacar esto en clase porque, o cuando doy charlas porque es algo que se olvida un poco de estos grandes científicos del pasado que quedaron ahí. Y él, y este profesor, que se llamaba Joaquín Luco, él trabajaba con baratas. Entonces, lo que hacía es que amputaba una pata a la barata. Y las baratas lo que hacen, no sé si ustedes han visto baratas, pero las baratas siempre están, se ve en mi cámara, ¿verdad? O sea, yo me veo. Sí, profesor, se ve. Ya, es que voy a emular lo que hace la barata. Entonces, lo que hacen las baratas es que con las patas delanteras se agarran las antenas, las traen hacia adelante y se la van limpiando. ¿Ok? Y eso es lo que nos muestra acá este video que les tengo. Ahí. Entonces, ahí se agarra la antena y la va limpiando. ¿Sí? Entonces, es un aprendizaje sencillo, como el aprendizaje de Aplicia cuando contraía la branquia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía el profesor Luco? Que acá está, falleció el año 2005 o en torno a esa fecha. ¿Qué es lo que hacía el profesor Luco? Bueno, él amputaba una pata a la barata. Entonces la barata tenía que limpiarse las antenas porque en las antenas hay neuronas sensoriales, entonces las tiene que tener limpias. Entonces, ¿qué es lo que hacía la barata? Le tomaba un periodo de más o menos 7 días o una semana con la pata que le quedaba adelante, más el segundo par de patas, ¿verdad? Se equilibraba como un trípode y con esta pata, con una de las patas del segundo par y la pata del primer par que le quedaba, aprendía a tomar la antena y limpiarse la antena. Y eso le tomaba en promedio 7 días. Y era un aprendizaje, ¿ya? Entonces, el profesor Luco lo que hizo, bueno, le decían Loco Luco porque tenía un acuario lleno de barata en su laboratorio acá en la Católica. Y él lo que hizo, aparte de observar ese cambio conductual en el animal, que daba cuenta de un aprendizaje muy sencillo, o sea, aprender a limpiarse la antena, ahora con 5 patas y no con las 6 patas, él encontró que al hacer digamos, la caracterización eléctrica de las neuronas, aquí yo les muestro un esquema del sistema nervioso de las baratas. Él colocaba electrodo acá y él encontró que en las baratas que estaban, que habían perdido una pata y que aprendían y que tenían este aprendizaje nuevo de limpiarse la antena ahora con otras patas, había un cambio en la frecuencia, en la velocidad de propagación de este impulso nervioso. Entonces, de alguna manera, él sugería que había una reestructuración o un fenómeno de nuevo, de plasticidad sináptica en esta neurona. ¿Sí? Desgraciadamente, los experimentos del doctor Luco quedaron ahí y luego fue Kandel quien siguió con esta historia de la plasticidad sináptica en invertebrados. De hecho, en más de una ocasión, Kandel reconoció parte de este trabajo seminal del profesor Joaquín Luco con estos animalitos. Así que eso es un tema importante de mencionar. ¿Sí? Bien, y ahora les conté más o menos aspectos generales de estos mecanismos de plasticidad que están directamente asociados con la memoria y con el aprendizaje, y les mostré dos modelos de invertebrados, y ahora veamos qué es lo que pasa en mamíferos. Entonces aquí de nuevo aparece el concepto de plasticidad, y esta plasticidad básicamente la podemos entender por cambios en las conexiones sinápticas, también cambios en la morfología de esta estructura que yo les mostraba anteriormente, que son las espinas dendríticas, que como mencioné es donde reside toda la maquinaria o parte importante de la maquinaria sináptica de las neuronas. ¿Sí? ¿Y cuál es la estructura? No es la única, pero ¿cuál es la estructura que está principalmente involucrada en estos procesos de memoria y aprendizaje? El hipocampo. ¿Sí? Entonces, el hipocampo es una región que está ubicada una en cada hemisferio, entonces hay dos hipocampos, donde hay un grupo particular de neuronas que participan en estos procesos de memoria y aprendizaje. La primera persona que vio un hipocampo, y que de hecho fue la primera persona en la vida que vio una neurona, fue Santiago Ramón y Cajal, un científico español que a fines del siglo XIX, con una tinción que se llama tinción de Golgi, observó distintos tipos de tejidos nerviosos
y descubrió las neuronas, ¿sí? Entonces esto que ustedes ven aquí es un dibujo real, o original, mejor dicho, de Santiago Ramón y Cajal, donde describió el hipocampo, que tiene esta forma. Acá está el giro dentado, que yo les decía que donde están estas neuronas, o esta región donde hay neurogénesis en adultos, ¿verdad? Y aquí vienen otro tipo de neuronas que son neuronas piramidales, que son clave. La sinapsis de estas neuronas del hipocampo son clave en estos procesos de memoria y aprendizaje. Estos dibujos el profesor Luco los hacía a mano alzada mientras miraba con este microscopio, este sencillo microscopio, el hipocampo, ¿sí? A día de hoy, con microscopios como el que se muestra acá, un microscopio confocal que vale varios millones de pesos, 200 o 300 millones de pesos fácilmente, tenemos que el hipocampo se ve así, usando marcadores fluorescentes. Entonces, si ustedes comparan esta foto, que es de un paper del año 2023, o sea, hace un año atrás, con este dibujo, que tiene más de 100 años, no son tan distintos el hipocampo, ¿sí? Entonces, eso da cuenta de la genialidad de Santiago Ramón y Cajal al describir el sistema nervioso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la evidencia de que en el hipocampo residen estos procesos de memoria y aprendizaje en humanos? Hay diversa evidencia. Un caso que yo siempre muestro es el de este señor, Cliff Wearing, que él es un músico británico que se llama, o bueno, hicieron un documental de él donde cuentan su historia. Él en la década del 80 tuvo una infección viral y esa infección viral afectó ciertas regiones del hipocampo y le afectó la memoria. Y de tal manera que él pierde la memoria a corto plazo. Es decir, en el documental se muestra, está en YouTube, aquí les dejo el link si lo quieren revisar, el periodista está hablando con el señor, el periodista sale de la sala y vuelve a entrar y el señor le pregunta que quién es él, siendo que habían estado conversando hace 2 minutos atrás. Entonces, el documental se llama El hombre de los 7 segundos de memoria. Y es un caso bastante paradigmático donde se ve afectada la memoria a corto plazo por un virus que afectó neuronas del hipocampo, sin embargo, no afectó la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo les contaba que él es músico, entonces él no perdió la capacidad de poder, por ejemplo, leer una partitura musical. Entonces ahí están estas cosas, digamos, estos misterios del cerebro, de cómo realmente ocurren estos procesos de memoria y aprendizaje, porque si bien es cierto, una de las estructuras principales es el hipocampo, no es la única, no es la única, ¿ya? Y acá otra evidencia de la importancia del hipocampo en los procesos de memoria y aprendizaje en particular es lo que ocurre en pacientes con Alzheimer, que la característica es precisamente que pierden memoria y la capacidad de aprendizaje se ve bastante deteriorada. Entonces, este es un cerebro de una persona que murió de causas normales y acá tenemos un corte en el cerebro donde se puede apreciar aquí hay un hipocampo y acá está el otro hipocampo, ¿sí? Donde se ve que está el tejido y está íntegro. Lo que ustedes ven acá abajo es una foto de un paciente que murió con un Alzheimer avanzado y lo primero que llama la atención es el tamaño del cerebro, que está disminuido. Y al momento de analizar los cortes digamos, o slides de cerebro, vemos que, fíjese esta región, que es donde está el hipocampo, donde están estas neuronas importantes para la memoria y el aprendizaje, no hay nada. ¿Sí? Se muere ese tejido, se pierde. Entonces eso reafirma la importancia de esta región del hipocampo en estos procesos de memoria y aprendizaje. Entonces, una de las líneas de investigaciones que he desarrollado en estos años, como decía la profesora al principio, es con neuronas del sistema nervioso central y en particular el hipocampo, ¿sí? Ahora, como nosotros en el laboratorio estudiamos el hipocampo, lo estudiamos en un modelo de ratones y básicamente lo que hacemos es una rebanada de hipocampo. Acá tenemos dos rebanadas de hipocampo. Aquí se ve esto que es bastante característico y tiene estas como forma de letra C que ya hemos visto, ¿verdad? Y lo que hacemos es que con un electrodo inyectamos corriente en las neuronas y con este otro electrodo registramos la actividad eléctrica. Y esa actividad eléctrica la cuantificamos en términos de cuán amplio o cuán potenciada se ve la respuesta postsináptica. Y eso nos sugiere cuán potenciada está la conexión sináptica en términos generales. ¿Ok? ¿Cómo se ven esos gráficos? Se ve como lo que ustedes pueden apreciar aquí, donde tenemos que se da acá en esta flecha un estímulo de muy alta frecuencia para estimular esta región y vemos que aquí hay un aumento en la amplitud de estos potenciales postsinápticos excitatorios, o sea, de la respuesta en esta conexión sináptica. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros llamamos una potenciación a largo plazo, o LTP.
Y este fenómeno de LTP, que lo hacemos in vitro, emula lo que ocurre cuando nosotros aprendemos, ¿sí? De forma, digamos, general, ¿sí? ¿Y qué es lo que sabemos a día de hoy? Fíjese que aquí tenemos un esquema, esto es en hipocampo, y lo que vemos es que esta espina dendrítica, ¿verdad? Tiene acá receptores, y esta neurona está liberando neurotransmisores, y estos neurotransmisores que son glutamato, al igual que en aplicia, ¿se acuerdan que les mencioné del glutamato? Entonces este glutamato se une a estos receptores, hay de varios tipos, acá se muestran receptores AMPA y NMDA, permean iones. Y dentro de esos iones que permean está el calcio, muy importante. ¿Por qué? Porque va a activar a otras enzimas, como la proteína calcio-calmodulina, y esta proteína va a activar vías de señalización que se relacionan con la plasticidad sináptica. Y dentro de esa plasticidad sináptica, lo que se ha encontrado es que hay un aumento en la expresión de estas proteínas que regulan esta conexión, esta sinapsis, y además modula la expresión génica. Sí, lo mismo que describió el profesor Kandel en esta babosa de 20.000 neuronas. Cambio en la expresión génica. Y esos cambios en la expresión génica pueden aumentar, como se muestra acá, el número de conexiones sinápticas. ¿Ya? Y además, esta activación, esta activación de vías de señalización mediadas por calcio, también lo que hace es que induce o puede inducir la maduración de espinas dendríticas, que como yo les había mencionado, uno puede clasificarlas más o menos según el tipo de morfología y en base a eso, cuánto puede estar contribuyendo a los procesos de memoria y aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en términos generales, lo que podemos resumir a este punto es que cuando alguien aprende y memoriza ese aprendizaje, lo que ocurre a nivel celular y molecular es que hay cambios en las conexiones sinápticas, puede haber un aumento en las conexiones sinápticas, puede haber un aumento en el número de receptores que se expresan en la membrana de estas espinas dendríticas, receptores de tipo AMPA o NMDA, que son receptores de glutamato, y además cambia en la expresión génica. ¿Ok? Y eso, como ya vimos un rato atrás, no es tan distinto a lo que le pasa a la babosa cuando aprende. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que sabemos, o digamos, una versión muy sintética de lo que pasa a nivel molecular en estos fenómenos. Entonces, lo que les quiero mostrar en esta última parte, que es lo que viene a continuación, son algunos papers que nosotros hemos publicado en relación a esto. ¿Ya? Y al final con un modelo que creo que puede ser bastante interesante a nivel de la pedagogía, que es un modelo de déficit atencional e hiperactividad. ¿Sí? Entonces, en este paper lo que nosotros evaluamos fue qué es lo que pasa con el metilfenidato. El metilfenidato es el nombre, digamos, es el nombre de un fármaco que se utiliza en individuos que tienen estos trastornos de déficit atencional e hiperactividad. Se usa, de hecho, en la primera línea farmacológica en niños que tienen trastorno de déficit atencional e hiperactividad. El nombre comercial de esto es Ritalin, y probablemente lo han escuchado más por ese nombre. Entonces, lo que nosotros hicimos fue evaluar qué tipo de cambios ocurrían con la administración en pocas dosis de metilfenidato y en repetidas dosis de metilfenidato en ratas, siempre enfocado en esta región que es el hipocampo. Entonces, como nos gusta decir a nosotros, los fisiólogos, nos gusta ir de lo conductual a lo molecular, o sea, hacer todo ese barrido con técnica. Lo que primero evaluamos nosotros fue lo conductual. Entonces, hay distintos test conductuales para evaluar el aprendizaje y la memoria en animales, y uno de estos es este laberinto de nado, donde básicamente lo que hay es que se coloca acá la rata en esta piscina y bajo el agua hay una superficie, una base, como una isla. Entonces el animal tiene que, en general los roedores nadan bastante bien, pero no les gusta estar nadando por la vida. Entonces van a tender siempre a buscar, digamos, algo sólido. Entonces hay distintas pistas visuales en torno a la piscina y el ratón, bueno, después de N intentos, va a ir encontrando esta plataforma. ¿Cómo se va a orientar el ratón con estas pistas visuales que rodean a la piscina? Entonces, si el ratón va a ir aprendiendo a asociar estas pistas visuales con la ruta para llegar a la plataforma y dejar de nadar. Eso básicamente. Entonces, lo que tenemos acá fue el resultado de estas pruebas conductuales después de distintos entrenamientos o de distintas veces en que el ratón se vio en esta necesidad de aprender la ruta para llegar a esta plataforma. Entonces, aquí tenemos en negro, ¿verdad? El tiempo que le tomaba al ratón llegar
a esta plataforma en distintas sesiones, y acá en blanco vemos ratas, perdón, y en blanco tenemos acá a las ratas que el tiempo que le tomó a las ratas en llegar a esta plataforma, pero que no habían sido, que habían sido tratadas eh, con varias dosis o con más de una dosis de metilfenidato. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra acá este primer experimento? Que una dosis simple de metilfenidato mejora la performance de los ratones, de las ratas. ¿En qué sentido? Que el tiempo en encontrar la plataforma cada vez iba disminuyendo en cada una de estas sesiones, ¿sí? O la latencia. O sea, ¿cuánto le demoraba? Por ejemplo, al principio se demoraba 80 segundos en encontrar la plataforma. Al segundo intento, 60 segundos. Al quinto intento, 40 segundos. ¿Sí? Entonces, en las primeras etapas fue significativamente más corto el tiempo, lo cual nos sugiere que el metilfenidato en una dosis simple mejora el aprendizaje y la memoria de estos individuos, cosa que no ocurría en repetidas dosis. ¿Por qué? Porque en repetidas dosis a la rata le tomaba más tiempo encontrar la plataforma. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que, por un lado, el metilfenidato puede ayudar a la memoria del aprendizaje en dosis simple, pero en dosis muy repetitivas empeora estos procesos de memoria y aprendizaje. Entonces, eso es súper importante a la hora de evaluar en un niño, por ejemplo, por cuánto tiempo se tiene un tratamiento con metilfenidato, con Ritalin, ¿sí? Entonces, después de eso nosotros dijimos, bueno, veamos qué es lo que pasa a nivel eléctrico, qué pasa con esta conexión sináptica, ¿en qué región? En el hipocampo, por todo lo que ya fundamenté de la importancia de esta región. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Que, fijémonos acá en este gráfico para no detallar acá tanto, es que en promedio las ratas que fueron tratadas con una dosis simple de metilfenidato, la potenciación sináptica era mayor. Y además eso se relaciona directamente con una mejor performance conductual, como yo les mostraba anteriormente, ¿sí? Cosa que no ocurría, fíjese acá, cuando había una dosis continua o múltiples dosis de metilfenidato. La performance conductual, o sea, que de alguna manera daban cuenta de estos procesos de memoria y aprendizaje, era empobrecida o disminuía esta potenciación sináptica en las neuronas del hipocampo. ¿Qué fue, qué fue lo que nosotros encontramos en relación a esto? Que en realidad lo que estaba pasando es que la dosis simple de metilfenidato lo que hacía es que aumentaba la expresión acá de receptores de glutamato en la membrana de las espinas dendríticas de estas neuronas. Sin embargo, un abuso crónico o una dosis crónica de metilfenidato disminuía la expresión de estos receptores de glutamato. Entonces, si disminuye la expresión de estos receptores de glutamato, ¿ok? Lo que ocurría, o esto se relacionaba, mejor dicho, con que la performance conductual del animal en cuanto al aprendizaje y a la memoria era mucho más reducida. ¿Sí? Bueno, ahí está el modelo que se, que se propuso. Entonces, tiempo después nosotros dijimos, bueno, ya sabemos que el metilfenidato opera de esa manera en roedores, pero ¿qué es lo que pasa en un modelo de ratones con trastorno de déficit atencional e hiperactividad? Entonces, lo que nosotros hicimos fue establecer un modelo que emulara algunas características de esta trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Y lo que se sabe desde la literatura es que hay una relación importante entre las madres que consumen tabaco o que consumen alcohol durante el embarazo con una prevalencia en que los hijos tengan este trastorno de déficit atencional e hiperactividad. ¿Ok? Entonces, como no podemos poner a fumar a las ratones embarazadas, lo que hacíamos es que en el agua de los ratones, del que tomaban, le colocábamos nicotina. Entonces, mientras la ratona estaba embarazada, el agua tenía nicotina y la ratona consumía nicotina. ¿Ok? ¿Y qué es lo que encontramos? Que el nacimiento o las crías que nacían, alrededor de un 70% de las crías tenían ciertos patrones que nosotros podemos relacionar con este trastorno de déficit atencional e hiperactividad. ¿Ok? Este fue el paper que publicamos con este modelo hace 2 años atrás y básicamente lo que evaluamos fue lo siguiente. Evaluamos la hiperactividad en una prueba conductual que se llama campo abierto, que básicamente lo que se hace es que en una caja se coloca el ratón en una ventana de tiempo, 10 minutos, y se evalúa cuánta distancia, cuántos metros recorre en 10 minutos. Mientras más tiempo recorra, o sea, mientras más metros, perdón, o más distancia recorra, significa que el ratón, o sugiere que el ratón tiene mayor hiperactividad, ¿sí? Y eso es lo que se ve acá en este gráfico. Dice que aquí tenemos ratones
en blanco, que fueron expuestos prenatalmente a nicotina y vemos que tienen o que recorrieron una gran distancia en comparación a los controles y en comparación a estos mismos ratones que fueron expuestos a nicotina, pero que fueron tratados con una dosis simple de metilfenidato. Entonces hay una disminución significativa. O sea, el metilfenidato en dosis simple, ya lo sabíamos por el paper anterior, mejora esta performance conductual, disminuye la hiperactividad, ¿sí? También evaluamos acá la memoria asociada a este fenómeno en este laberinto que se llama laberinto Ni, que es básicamente con cuánta alternancia el ratón cambia la exploración de uno de los brazos de este laberinto, que tiene forma de Y, y lo que vimos es que lo mismo, el ratón que presenta o con este modelo de trastorno de déficit atencional e hiperactividad disminuye la alternancia espontánea, lo cual se relaciona con una pérdida en la memoria. Y cuando miramos la atención, vimos que también disminuía la atención en estos ratones, ¿sí? En comparación al control y en comparación a los ratones que habían sido expuestos a nicotina, pero que habían sido tratados con metilfenidato postnatalmente, ¿sí? Ahora, ¿cómo evaluamos nosotros la atención en los ratones? El test conductual es bastante sencillo. Le colocamos distintas figuras geométricas a los animales y evaluamos cuánto rato el animal explora esa figura geométrica. Los ratones por lo general son bastante curiosos, pero una vez que ya exploran y conocen esa figura geométrica, disminuyen la interacción con esa figura. Sin embargo, si le cambiamos la figura a otra figura geométrica que él no conoce, le dedica más atención. Entonces, de esa manera nosotros evaluamos acá en este test conductual la atención. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Lo que nos muestra es que este modelo de exposición prenatal a nicotina es un buen modelo para emular ciertas características del trastorno de déficit atencional e hiperactividad. En particular acá, la hiperactividad, la pérdida de memoria o la disminución en la memoria y la baja atención, ¿sí? Y después fuimos a mirar qué es lo que pasaba a nivel de la conexión, de la actividad eléctrica, de la conexión sináptica en el hipocampo, como yo les mencionaba siempre. Y lo que encontramos es que aquí está en las pelotitas, muestra el promedio de la actividad sináptica, postsináptica en este caso, en ratones con este trastorno, o que emulan el trastorno, mejor dicho, versus acá en triángulo los que habían sido tratados eh, con metilfenidato y arriba los controles. Entonces, de nuevo, lo que está haciendo esto es que se ve una pérdida en la memoria, se ve un aumento en la actividad, se ve una disminución en la atención y eso además se relaciona con una disminución en la actividad postsináptica en neuronas del hipocampo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Y esto para contarles como la historia final de lo que nosotros vimos. Lo que nosotros vimos fue que, claro, efectivamente lo que pasa es que en estos ratones que tienen este trastorno de déficit atencional e hiperactividad, acá, había una disminución en la expresión de estos receptores de glutamato, que yo les mostraba antes que eran muy importantes para la conexión sináptica. Y esta recuperación con el metilfenidato estaba dada porque el metilfenidato de alguna manera movilizaba algunos de estos receptores que estaban dentro en el citosol de la neurona, los movilizaba hacia la membrana. ¿Sí? Y por último nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasará con la morfología de la espina? Porque yo hablé también de la morfología de la espina. Entonces fuimos a mirar la morfología de las espinas dendríticas en el hipocampo de estos animales utilizando la tinción de Golgi, esta técnica que yo les mencionaba que la utilizó Ramón y Cajal hace más de 100 años atrás, ¿ya? Y la usamos, ¿y qué es lo que encontramos nosotros? Lo que encontramos fue que al evaluar la densidad de espinas dendríticas, es decir, cuántas espinas, cuántas de estas cabecitas que están relacionadas con almacenar la maquinaria de la sinapsis, encontramos que en los ratones con déficit atencional, o que emulaban, perdón, este modelo de déficit atencional, habían menos espinas dendríticas en comparación al control. E interesantemente, además, encontramos y el gráfico que se muestra acá abajo, que el estado de maduración de las espinas dendríticas en estos ratones que emulaban este trastorno de déficit atencional e hiperactividad estaba reducida. O sea, había menor actividad, menor potenciación posináptica, y esa menor potenciación posináptica se relacionaba con un menor número de espinas dendríticas y con una menor tasa de maduración de las espinas dendríticas. Y eso
conductualmente repercutía en que el ratón tenía una mayor actividad y tenía una menor tasa de atención. ¿Sí? Bien, y esto solamente lo menciono y termino acá. Lo mismo, probamos algo similar, pero usando otro fármaco que es la tomoxetina, que a diferencia del metilfenidato no tiene estos efectos de adicción, porque es un problema que tiene el metilfenidato, que su consumo crónico genera cuadros de adicción. Actúa un tanto similar, si ustedes quieren, con lo que pasa con la anfetamina, porque son inhibidores de ciertos transportadores de norepinefrina y de dopamina. Entonces, evaluamos lo que pasaba con este otro fármaco, que es la tomoxetina, y encontramos, digamos, cosas bastante similares en cuanto a que la tomoxetina rescata este fenotipo de hiperactividad en estos ratones. Yo creo que lo dejamos hasta acá porque ya estamos con los 50 minutos, pero eso es lo que les quería contar. Sé que fue un poco rápido, pero bueno, era para tratar de entregar la mayor cantidad de antecedentes relevantes. Eso. Muchas gracias, Ricardo, por la síntesis. Sabemos que estas investigaciones son de largo alcance, de largo respiro, y no es fácil tratar de resumirlo en poco tiempo y con un público tan variado como este, ¿cierto? Que aquí hay personas que ya tienen bastante trayectoria en la temática de la neurociencia, pero también otros que estamos queriendo aprender, ¿cierto? Estamos en esa tarea. Así que muchas gracias. Quisiera señalar si alguien quiere hacer alguna pregunta, recordar que me la pueden hacer por escrito. También quería señalar que esta presentación va a quedar grabada en el YouTube de la universidad. Entonces, apenas ya esté disponible, yo les voy a escribir, como todos ustedes se inscribieron, eh, les vamos a compartir la presentación que queda alojada en el YouTube de la UNCE. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Yo tal vez quisiera partir, Ricardo, eh, en relación a lo que tú señalabas del glutamato, ¿cierto? Y cómo interactúa con el calcio también. Y, y de alguna manera, si eso lo podemos establecer alguna relación eh, con el sistema de alimentación que desarrollamos y también con el ejercicio físico, lo señalaste, ¿ya? El calcio entra en nuestro organismo y se mueve por nuestro organismo con alimentos, pero también hay un componente de calcio que se genera a partir del ejercicio físico. Y como estábamos hablando de poder desarrollar procesos de aprendizaje, de memoria, eh, para educadores, ¿cierto? Que interactuamos de manera permanente con escolares pequeñitos, ¿es cierto? Que a veces presentan ciertas conductas de excesivo movimiento o también la temática de la hiperactividad está muy presente en la sala de clase. Entonces, son dos preguntas. Ahí va Sí, una que tenía que ver con si puedes profundizar un poco en relación a la relevancia del glutamato para efectos de los procesos de memoria y aprendizaje, y también cómo podemos eh, eh, desarrollar ciertos hábitos, ciertas conductas, ya sea alimenticias o también ya sea de actividad física, que fue la temática que conversamos la sesión pasada, para generar esto que nos enunciaste como la plasticidad sináptica. sí, Para bueno, abrir el una calcio, pregunta. sí. En relación al calcio, claro, el calcio se extrae de lo que nosotros consumimos. Y las células tienen mecanismos de control de calcio súper estrictos, muy estrictos. De hecho, el calcio no es el único ion que tienen, no, con el que trabajan las células en general, pero si nosotros cuantificamos las concentraciones de calcio intracelular, están en el orden de nanomolar. Nanomolar.
Sin embargo, si comparamos con otras iones como sodio, potasio, que también son muy relevantes para la actividad neuronal, están del orden de micromolar. O sea, las cantidades de calcio dentro de la neurona son súper bajitos, muy bajos, ¿sí? Entonces, cuando hay oleadas de calcio, la neurona lo que hace es que activa vías de señalización y luego ese calcio tiene dos destinos: o los expulsa fuera de la célula o los almacena. Y un reservorio de almacenamiento del retículo endoplasmático, ¿ya? Entonces, el nivel de calcio intracelular es súper regulado. ¿Por qué? Porque activa muchas vías de señalización. Ahora, en particular en las neuronas, ¿cómo ingresa ese calcio? Una ruta de incorporación es a través de estos receptores de glutamato. Yo mostré dos receptores de glutamato, AMPA y NMDA. En el caso de AMPA, ese receptor, cuando se abre, cuando se activa, permea sodio principalmente, y ese sodio lo que hace es que comienza a depolarizar a la neurona, la hace más positiva, ¿ya? El otro receptor de glutamato, que es NMDA, permea calcio, permite que entre calcio a la célula. Sin embargo, tiene en el canal, digamos, por donde entra el calcio, hay un ion que está ahí unido, que es magnesio. ¿Sí? Entonces, funcionalmente no está activo, digamos, NMDA. Sin embargo, si hay muchos receptores AMPA, entra mucho sodio, por cuanto hay una gran depolarización en la neurona. Esa depolarización induce a que el magnesio, que tiene carga positiva, se repele. Se libera el poro de este receptor de NMDA y ahí permea calcio. Una vez que entra este calcio, activa muchas rutas. Una de esas rutas es la activación de la CAMP quinasa, que es una enzima. ¿Qué es lo que hace la CAMP quinasa? Bueno, en general las quinasas fosforilan, unen grupos fosfatos a otras proteínas, ¿ya? Y en el caso particular de la CAMP quinasa, lo que va a hacer es que puede, por ejemplo, modular la dinámica del citoesqueleto. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la actina? Y la actina va modelando la estructura de la espina dendrítica, que les mencionaba. Entonces, para que una espina dendrítica madure, necesita la modulación de su citoesqueleto. Y esa modulación del citoesqueleto es mediada por calcio, ¿sí? Porque es el calcio quien activa a la CAMP quinasa, que inicia la señalización de activación del citoesqueleto, ¿ya? Ahora, dentro de esa gran ruta de señalización mediada por calcio, también se activan otras quinasas que se traslocan al núcleo y en el núcleo expresan genes. Y la expresión de esos genes también repercute, por ejemplo, con que haya mayor número de conexiones sinápticas en las neuronas, ¿sí? Y como si fuera poco, ese calcio, además, que está entrando a la célula, además moviliza vesículas que están dentro de la neurona con receptores de glutamato. Entonces, además, expresa más receptores de glutamato. Entonces, genera una potenciación o una LTP, que eso es la vía por la cual entendemos a nivel molecular cómo ocurre el aprendizaje y la memoria. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, en relación al ejercicio, el ejercicio libera muchas cosas o promueve la liberación de muchas cosas. Dentro de eso, promueve la liberación o que las neuronas y algunas células como los astrocitos, que acompañan a las neuronas, liberen factores neurotróficos. Y dentro de esos factores neurotróficos está el BDNF, ¿sí? Y ese BDNF lo que está haciendo es que también promueve el remodelamiento de elementos del citoesqueleto. ¿Sí? Y ese modelamiento del citoesqueleto induce a, por ejemplo, maduración en las espinas dendríticas y generar que las condiciones sinápticas estén potenciadas, ¿ya? Ahora, la otra vía que también está regulada la realización del ejercicio es que se liberan sustancias del hígado cuando uno hace mucha actividad física, que son las hepatoquinas. Y esas hepatoquinas también se ha visto que inducen un aumento en la liberación de BDNF. Entonces, por donde se mire, el ejercicio es muy óptimo en potenciar las conexiones sinápticas y en mejorar la capacidad cognitiva de las personas. ¿Sí? Eh, Creo que ahí respondí las preguntas, o más o menos, no sé. Sí, por supuesto. Bueno, aquí también leer las felicitaciones de tu profesor Beltrami aquí, Sí, que dice, los mamíferos son emotivos racionales y la microbiota intestinal influye en estados de ánimo. ¿Hay sí. antecedentes si cambios en la dieta podrían influir en los mecanismos asociados a alteraciones en la memoria, actuando a nivel de hipocampo? Sí, hay evidencia que hay algunos papers que muestran eso, de cómo la microbiota puede inducir o puede facilitar los procesos sinápticos
entre las neuronas del hipocampo. Ahora, el detalle a nivel de molecular de cómo eso está actuando, yo no lo tengo muy claro, no sé si a día de hoy se sabrá, pero sí hay evidencia que también es un factor a considerar, junto con otras actividades. O sea, aparte de lo que yo mencionaba, ahí me acordé de la segunda parte de la pregunta, parte del ejercicio, actividades como por ejemplo la lectura, el socializar, escuchar música, también se ha visto que aumentan la neurogénesis o potencian estas conexiones sinápticas. Entonces, pensando en, digamos en que en nuestra sociedad es una sociedad que está envejeciendo y cada vez es mayor la cantidad con gente muy avanzada de edad, o sea, lo más malo, así como hice un comentario en relación a los niños, a la importancia de potenciar los primeros años, lo más malo para una persona, para las personas de avanzada, es dejarlas ahí en una pieza haciendo nada. O sea, eso es lo peor. No socializar con ellos, no conversar, no hacer actividades, porque se ha visto que ese tipo de actividades, tan sencillas como conversar con un abuelo, escuchar música, también ayudan a mejorar o a evitar los procesos de deterioro cognitivo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya había una pregunta escrita que tenía que ver con el calcio que ya nos respondiste. Hay preguntas que Sí. tienen que ver, Ricardo, con esta situación que vivimos en las aulas escolares, con situaciones de niños con déficit atencional, hiperactividad y también con depresión. Eso es lo que también nos pasa también a los que trabajamos en la universidad o con jóvenes. Mm. Eh, ¿qué podemos aprender ahí? ¿Qué cambios podemos, además de esto que nos dice, ¿cierto? Actividades como socializar, bueno, el aprendizaje genera más plasticidad neuronal, ¿cierto? La pregunta que nos hacían, la microbiota, ahí tiene que ver la alimentación, ¿es cierto? La diversidad alimentaria que podemos tener es más positiva para nuestro cerebro que siempre comer, por ejemplo, papas fritas y pollo. O sea, comer toda una semana solamente que mi dieta esté restringida y eliminar cualquier tipo de otro alimento, también provoca dificultades en nuestro sistema nervioso. Entonces, Sí. En general, claro, el consumo excesivo de azúcares relacionados con una falta de actividad física lo que hace es que esos azúcares a nivel del tejido adiposo se conviertan en grasa. Y el aumento del tejido adiposo de la grasa genera que se secrete gran cantidad de unas moléculas que se llaman citoquinas proinflamatorias. El tejido graso, aparte de ser un tejido que almacena energía, digamos, en forma de grasa, además tiene un componente endocrino, secreta hormonas, como son, por ejemplo, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, etcétera. Y esto, que en su conjunto se llaman citoquinas, tiene un efecto proinflamatorio. Y ese efecto proinflamatorio, en general, es súper dañino para cualquier tipo de tejido, ¿ya? Eh, Eso, por un lado. Entonces, por eso que no, siempre el enemigo general va a ser siempre el consumo excesivo de azúcar, si más encima no está acompañado de actividad física, ¿ya? Porque tienen estos cuadros de inflamación crónica que afectan todo el resto de los tejidos. Por de pronto, la diabetes tipo 2, la vía para llegar a diabetes tipo 2 es con una dieta excesiva en calorías y el aumento de peso, por este efecto de estas citoquinas proinflamatorias. En relación a lo que podemos aprender, claro, yo lo que aquí mostré, y bueno, es una de las críticas que a veces se nos realiza, que nosotros trabajamos con ratones. Dicen, claro, distinto estar en una sala de clase con 40 estudiantes, con distintas historias familiares y seguro. Pero lo que sí podemos aprender es que, claro, el metilfenidato, que, insisto, se viene usando desde la década del 60 como una de las primeras medidas de tratamiento contra la hiperactividad, puede tener un aspecto positivo, pero lo que yo mostraba, lo que nuestra evidencia muestra es que eso es en dosis simple, pero el abuso o la mantención crónica o por muchos periodos de tiempo, como mostramos en la evidencia, genera el efecto opuesto. O sea, disminuye el aprendizaje, disminuye los procesos de memoria. Entonces juega en un sentido, digamos, antagónico a lo que se quiere hacer. Entonces ahí hay un llamado de atención importante para los profesores en aula de si tienen niños que se medican con Ritalin, es bueno, ¿hace cuánto este niño está tomando Ritalin? ¿Cuáles son las dosis que está llevando a cabo? ¿Realmente la dosis o es la prescripción médica que está teniendo este niño? Porque en muchos casos se da, incluso las familias, y eso nosotros lo hemos visto en, digamos,
cuando hemos revisado o hemos conversado con personas que tienen este tipo de alteraciones, que para que el niño no moleste, le dan exceso del medicamento. Y claro, el niño se calma súper bien, pero ya vimos, y lo vimos, y es la evidencia que mostraba, eso disminuye la expresión de receptores de glutamato, que directamente están relacionados con el aprendizaje. Entonces tenemos un niño que está tranquilo, pero que no aprende. ¿Sí? Entonces ahí es importante vincular este conocimiento, digamos, más específico, más de lo que pasa dentro de la neurona con el individuo en su conjunto. Entonces, por eso que además es súper importante, y es lo que hablan, digamos, especialistas del área de la psicología, de, claro, la primera barrera farmacológica, pero eso también tiene que ir acompañado con otro tipo de actividades. ¿Sí? Y ahí hay un desafío enorme y, bueno, yo no soy profesor de aula, pero sé que, claro, o sea, uno podría decir, mira, busquen estrategias distintas para los niños, pero se torna difícil cuando tienes una sala con 40 estudiantes, cómo ir individualizando o haciendo actividades particulares para, digamos, para cada individuo. Así que eso es como excede un poco lo que el profesor puede hacer en el aula, por lo que entiendo yo, ¿sí? Y en el caso hubo una pregunta ahí también de relacionarlo con la depresión, ¿fue algo así? Sí, Ya, lo que sabemos es que dentro de las alteraciones en pacientes que tienen, en humanos me refiero, que tienen este trastorno de déficit atencional e hiperactividad, es que los niveles de dopamina, que es un neurotransmisor importante para la modulación de estados anímicos, también disminuyen. Entonces, por un lado, lo que hace el metilfenidato, lo que hace la tamoxitina, es que bloquea la recaptación de la dopamina. Entonces, ahí no es tan distinto a cómo actúa un antidepresivo típico, que es inhibiendo recaptación de neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, alguien podría decir, bueno, quizás el metilfenidato podría mejorar estado anímico, pero ya sabemos que tiene este componente, digamos, nocivo de afectar en el largo plazo o con un consumo crónico memoria de aprendizaje. Entonces, ahí quien surge como una alternativa interesante, que un fármaco más reciente, yo les decía que el metilfenidato se aprobó por la FDA a fines de la década del 60, o sea, llevamos más de 50 años usando ese fármaco, pero el año 2000, 2002 más o menos, o sea, hace no tanto, hace unos 20 años atrás, se aprobó otro fármaco que es la tomoxetina. Y de eso se sabe bastante poco. Dentro de lo poco que sabemos es que no genera estos cuadros de dependencia que sí genera el metilfenidato. ¿Sí? Que como yo mencioné en la charla, no son tan distintos estos cuadros de dependencia a lo que genera la anfetamina, por ejemplo. ¿Ya? Sin embargo, la atomoxetina no tiene ese componente. Y lo que nosotros hicimos, que ese fue el paper, bueno, el último que lo mencioné nomás, nosotros probamos atomoxetina en ratones y vemos que mejora la memoria de aprendizaje. Y hasta ahora, digamos, no tenemos evidencia que tenga este efecto deleterio o nocivo sobre la memoria de aprendizaje si se utiliza durante más tiempo. Entonces, quizá la tomoxetina emerge ahora como un fármaco, si ustedes quieren, un poco más amigable, entre comillas, por clasificarlo, en relación al metilfenidato. El problema es que toda esta, y eso puede ser una crítica incluso para nosotros, digamos, que hacemos la ciencia básica en el laboratorio, que muchas veces conversamos entre nosotros. Entonces, esta información no permea fuera del laboratorio y quienes leen nuestros papers son la gente que le interesa lo que pasa en esa neurona en particular. Pero ahí hay mucho conocimiento que se puede ir desmenuzando y considerarlo al momento, por ejemplo, de elaborar políticas públicas. perfecto. De hecho, hay países que han restringido el consumo bueno, del metilfenidato, ¿cierto? El Ritalin, y que se recomienda comenzar con otro tipo de prácticas, en especial el mindfulness o el yoga también para niños y niñas, de tal manera de antes de pasar a ese consumo de ese fármaco, eh, probar con otras actividades. Claro, eso choca con lo que tú nos acabas de decir con salas de clase donde hay 45 niños, ya Claro. 40 niños. Eh, pero bueno, son las búsquedas que estamos haciendo los educadores y por eso tenemos interés en estar aprendiendo aquí contigo en tus líneas de investigación. Me preguntaban aquí también desde qué edad es conveniente
o no se recomienda el consumo de ese tipo de fármacos y si hay algunos alimentos eh, que son desfavorables para el consumo que pueden interactuar de manera negativa con este tipo de medicamentos, tanto el Ritalino o la atomoxetina que nos hablaste, ¿cierto? ¿Atomoxetina? Sí, la Ya. tomoxetina. Sí, bueno, la verdad es que desde cuando, como yo trabajo con ratones, no manejo muy bien lo que pasa en el clínico, ¿sí? Yo no sé cuál será la edad en la cual se empieza a utilizar, desconozco la parte clínica, digamos. Pero lo que sí sé, y es lo que discutíamos recién, y aunque sea majadero, es que lo que resulta muy malo, es su uso en el tiempo. Crónico. Eso es de lo peor. Quizás puede ser una primera intervención, pero tiene que estar bajo un cierto marco o bajo un periodo específico y delimitado, y no que sea, digamos, el desde, digamos, el desde la medicación con metilfenidato. Eso creo que eso es el mensaje que quisiera transmitir. ¿Desde cuándo la edad? No lo sé, yo entiendo que ya desde niños muy chicos, quizás, no sé, 10 años, hemos leído incluso que se utiliza este fármaco. Y algo que también es importante es que la no medicación, que es el otro extremo, digamos, o el no tratamiento, que es el otro extremo, no deja de ser relevante porque nosotros hemos visto estudios en los cuales se estima que alrededor de un 30% de individuos que tuvieron este trastorno de déficit de atención e hiperactividad lo mantienen en estado adulto. ¿Ya? Y si en el caso de los niños afectaba su desarrollo dentro de la sala de clase, en el caso de un adulto afecta su desarrollo en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Entonces es un tema no menor. O sea, si bien es cierto, está la parte de la farmacología en etapas tempranas, pero el otro extremo del no hacer nada también digamos, es algo peligroso, ¿sí? Porque como les decía, hay una alta incidencia también en adultos con trastorno de déficit atencional y hiperactividad que nunca fueron tratados, ¿sí? Y en relación al tipo de alimentos, nosotros no hemos probado en particular, así como ciertas moléculas de ciertos alimentos específicos, pero el mensaje sigue siendo el mismo. O sea, lo mejor es una dieta nutritiva. Y por dieta nutritiva, nosotros entendemos no que sea solo verdurita ni cosas vegetales, sino que es una dieta que distribuya una amplia gama de nutrientes, que son grasas, que son azúcares vegetales, cereales, etcétera, pero que sea diverso, o sea, que no esté circunscrito a solo azúcar o solo grasa. ¿Sí? Perfecto. Había una pregunta aquí. ¿La hiperactividad tiene algún efecto en la corteza cerebral que mostró al inicio en relación al IQ? Sí, sí. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre hemos mirado hipocampo, pero siempre en los proyectos colocamos que también vamos a mirar la corteza prefrontal. Ya, Y si bien es cierto, no hemos publicado directamente en corteza prefrontal, sí tenemos registros donde vemos que esta potenciación a largo plazo, esta LTP en neuronas corticales de la corteza, también se ven afectadas. Entonces también hay una afectación sobre esas neuronas que están en la corteza. Porque como yo mencionaba hace un rato atrás, o al inicio creo, tanto el aprendizaje como la memoria, si bien una parte importante reside en el hipocampo, no es la única estructura. ¿Sí? Hay muchas otras estructuras que están involucradas. Entonces, si ustedes quieren casi que al mismo nivel o un nivel muy cercano al rol del hipocampo, está la corteza prefrontal. Entonces, también se ven hay alteraciones, digamos, que van en sentido opuesto a una potenciación o a un aumento en la expresión de estos receptores de glutamato. perfecto. No sé si a mí se me ocurren algunas conclusiones, pero vamos, podríamos ir ahí tirando algunas ideas en este diálogo entre pedagogía y neurociencia, que es lo que queremos ir avanzando en espacios tanto de pregrado y posgrado, que es donde está alojada en este caso, esta presentación. Si nos puedes ir ayudando a hacer algunas conclusiones, entre las que yo recojo y que me hace mucho sentido, o sea, que los educadores tengamos conciencia que el aprendizaje, el tipo de aprendizaje que elaboramos intencionadamente, que invitamos, donde movilizamos los recursos de todas las personas con las que estamos trabajando para aprender,
En el caso de los profesores de infancia, bueno, niños y niñas, ¿es cierto? eh, podamos, permite que todo esto el sistema nervioso, en especial todas estas estructuras neuronales que nos mostraste, crezcan, ¿es cierto? Ese árbol se llena de ramas y ramas y ramas, va creciendo. Entonces, es una maravillosa oportunidad la que tenemos los educadores. Estamos sin duda. en una etapa maravillosa que podemos aprovechar al máximo y hacer que los niños progresivamente vayan aprendiendo porque así todo su sistema cerebral, también el físico completo, todo el cuerpo, porque el cerebro está dentro del cuerpo, va generando más desarrollo, por eso es importante, no solo para los niños y niñas, sino que también para los que vamos haciendo adultos, ¿es cierto? Lectura, socializar, y pusiste mucho énfasis en eso, la socialización, ¿cierto? No estar solos, eso está muy ligado a la lógica de la depresión también que existe hoy día en los espacios universitarios. Escuchar música, bailar, salir al aire libre, comer en diversidad de alimentos, ¿es cierto? Y por supuesto el ejercicio físico que también destacaste como elementos y el consumo, si es necesario, el consumo de algún medicamento pero no con etapas crónicas, sino que en momentos que sean bien estudiados y que no se extienda a lo largo del tiempo. Claro, y que no sea el único abordaje. Si bien es cierto, es importante ese abordaje farmacológico, pero que no sea lo único. ¿Sí? Y en relación al rol de los educadores, claro, o sea, lo que mostraba ahí, o lo que mostré, es que en el fondo el sustrato está, es similar en todos, a no ser que haya no sé, alguna enfermedad de nacimiento, Patología, pero si no hay una patología de nacimiento, las inteligencias están distribuidas homogéneamente. Sea un niño pobre, un niño con mucho dinero, un niño clase media, un niño del norte, del sur, es igual. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es cómo en esa etapa crítica, que son los primeros años, cómo la estimulación del sistema nervioso va a potenciar el desarrollo de este, como bien decía usted, Victoria, de este como árbol, este árbol dendrítico o árbol de conocimientos que permite que el niño aprenda y que desarrolle al máximo sus capacidades. De ahí la importancia, como yo dije ahí, es enfocarnos en lo que pasa en los primeros años de educación. ¿Qué pasa con los jardines infantiles? ¿Qué pasa con las salas cunas? Siempre salen noticias de que eso está muy saturado, que no hay vacantes, que no hay cupo. Entonces sale cada cierto tiempo noticias en televisión de que un niño falleció porque estaba en una guardería irregular, en una casa de un vecino, porque no había cupo en el jardín Junji, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, bueno, quizá el vecino lo hace, cuida a niños con la mejor intención, pero no tiene necesariamente los conocimientos para estimularlos con el dibujo, con la música, con la conversación, con la actividad física, que es crucial para potenciar este árbol de conocimiento que está en bruto en esos primeros años. sí, quería complementar que hay investigaciones del mundo de la educación también que refuerza la estimulación temprana. O sea, e inclusive desde el punto de vista económico es mucho más barato y tiene mucho más efectos el que los estados inviertan a temprana edad. Ojo, y ahí quería agregar algo, no solamente a nivel de espacios educativos, sino que también en la educación hacia las familias porque los primeros años de vida no necesariamente pasan en la sala cuna. Yo creo que es un número menor de personas que tienen la posibilidad de estar ahí porque sus madres trabajan o su padre y pueden acceder a esos espacios. Pero sí a nivel familiar, y ahí creo que también los educadores podemos ayudar bastante. O sea, concientizar, es cierto, aportar esta información valiosa a los padres y madres. O sea, tenemos 45 niños, tenemos 90 personas que podrían aprender en cada curso de cada curso del espacio escolar, ¿es cierto? Respecto de cómo podemos estimular la relevancia de la tranquilidad, de espacios protegidos, de escenarios que sean muy llamativos, muy significativos para los niños, ¿es cierto? Con una alimentación, con estímulos. Y eso permite que una persona a corto plazo, ¿cierto? Y a mediano plazo pueda generar un proyecto de vida más positivo que aporte en definitiva a toda la sociedad.
Aquí me escriben también, hola, muy clara, buena presentación, gracias por la instancia. Em, de acuerdo con la experiencia de influencias epigenéticas en las respuestas de estos fármacos, ¿o es bastante uniforme la respuesta en el modelo de ratas? Excelente pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Ah, no te voy a decir. El profesor ¿No? Bueno. Beltrami. Ah, pues excelente. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros mandamos hace 2 semanas un paper en donde comparamos, hicimos ese análisis epigenético. Y bueno, está en revisión el artículo. Y lo que encontramos, sí, de forma general, es que mandamos rebanadas de hipocampo de ratones controles y ratones con este trastorno y vemos que las tasas de metilación del DNA, que es un tipo de modificación epigenética, o sea, la metilación es un grupo químico que se une a ciertas regiones en el ADN y eso altera la expresión de ciertos genes, de forma general. Entonces, nosotros encontramos que hay diferencia en esos niveles de metilación del DNA entre controles y entre estos ratones que tienen, que tienen el trastorno. O sea, hay una influencia, bueno, y obviamente esa influencia va bueno, influir o va a repercutir en qué es lo que está pasando con la respuesta al fármaco. Entonces, es de esperar, como bien decía el profe, que más bien no sea una respuesta uniforme, porque hay una influencia epigenética. Así que ahí cuando esté publicado el paper, profe, se la voy a llegar. La epigenética, todo un mundo ahí que se abre, ¿eh? Oye, Sí, sí. tenemos un comentario aquí con esto, yo creo que vamos a ir cerrando ya. Valentina Vivero nos dice, me parece muy interesante anclar estos conocimientos neurocientíficos al día a día docente. Ya sabemos la implicancia de la alimentación y movimiento, pero sería genial ampliar estos discursos de estudiantes. Cuando uno les pregunta cómo se sienten, ahí entra la rama de Vizquerra y de educación emocional y levantan toda una postura respecto a su visión de sí mismo y el mundo. A, a lo que voy es que quizás cuanto de las instalaciones ideológicas, del individualismo afecta el neurodesarrollo. Por eso puse mucho énfasis en esto que nos dijiste, socializar, hacer Mm. actividades en conjunto, ¿cierto? Eh, y dice, vuelven propensos diagnósticos como la depresión. Eh, También la flora y la fauna casi que hay que respecto a la neurodivergencia, bipolaridad, el SEA, ¿cierto? Bueno, dice, y concluye aquí, educar es un arte. Bueno, creemos que con estos diálogos que estamos generando entre neurociencia y pedagogía, estamos aportando a una educación más humana, ¿cierto? Que también nos aporte a nosotros como educadores conocimientos para nuestro propio bienestar, para nuestras familias, para nuestros estudiantes. Ojo que también hay que mirar al profesor, profesora, ¿cierto? No, de repente estamos tan preocupados de que el niño o la niña aprenda, pero también hay un proceso personal que puede impactar en ese aprendizaje. Bueno, estamos concluyendo. No sé, Ricardo, ¿quieres decir algunas últimas palabras? No, o sea, agradecer la invitación, Victoria, y agradecer al público que se quedó, que son las 7:30, entonces es como un horario para estar tomando once. Así que agradezco la paciencia Bueno, muchas gracias y la a todos invitación. aquí, están describiendo todos muy agradecidos por esta instancia. Recordar que esto va a quedar grabado, les vamos a mandar los enlaces de las tres presentaciones. En la línea también de lo que hablamos hoy, la próxima semana tenemos una colega de Ricardo que él me decía que le tocó trabajar con ella, la conoce, es la doctora Alexia Núñez Parra, es académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, aquí cerquita en la Facultad de Ciencias, cruzando Grecia hacia el sur. Ella nos va a hablar de un tema muy importante, plasticidad y estimulación temprana. Ricardo nos mostró unas gráficas muy específicas, entonces ojalá que en la próxima sesión, que es día miércoles, no es martes, miércoles 30 a la misma hora, sí, a las 6 de la tarde, poder dialogar con la doctora Núñez, es cierto, a quien tuvimos el gusto de conocer ahí Marcial también anduvo por allá, en el Neurofest, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias. Bueno, un gusto a todos, un agrado de que se hayan sumado a esta actividad
y esperamos vernos la próxima semana. Muchas gracias, Ricardo, por todos tus Chao, gracias. conocimientos y gracias a todos por sumarse. Que estén muy bien. Esperamos verlos. Gracias, Chao. Ricardo. Chao, profe. Nos vemos.